seguridad social en el contexto de la pandemia, enseñanzas, impactos y nuevas transformaciones. Es un alto honor recibir la invitación de una institución académica tan prestigiosa como es la Universidad La Gran Colombia. Y la recibo en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de América. Y la mesa número 1, denominada Taller Manzanilla, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, está conformada por el doctor Leopoldo Gamarra Vilches, profesor de Derecho de Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos. Gerson Merma Abad, abogado titulado por nuestra Casa de Estudios, y los estudiantes más Chauca Salas, Ana Belén Farroñay y Gabriela Borges son integrantes del Taller Manzanilla, y esta mesa estará moderada por el doctor Raúl Saco Barrios de Perú. Debo señalar que el Taller Manzanilla está conformado por un grupo de jóvenes estudiosos dedicados a la investigación en materia de derecho de trabajo y de la seguridad social, denominado José Matías Manzanilla, personaje epónimo, defensor de los derechos laborales en el Perú. Este taller está reconocido oficialmente por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de San Marcos desde el año 2005. En la actualidad el taller se encuentra bajo la asesoría del profesor investigador Leopoldo Gamarra Vilches, cuyo principal objetivo de este taller es la investigación y la difusión de los conocimientos en materia del derecho laboral y de la seguridad social. Hoy la sociedad necesita más de la universidad en estos momentos de crisis social, política, económica y sanitaria, no solo en los países de esta región, sino en el mundo entero. La universidad debe responder con investigación y generación de conocimientos en la solución de problemas de la sociedad. De las conclusiones de este congreso, estoy plenamente seguro, se obtendrán importantes aportes y contribuciones, no solo para la sociedad colombiana, sino para todos los países que se han dado cita en este evento académico, con sus mejores ponentes, expertos en la materia laboral y la seguridad social. Por eso, reflexionar sobre los retos de derecho del trabajo y la seguridad social y el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado en la sociedad en su conjunto, especialmente en el área laboral, por la inmensa pérdida de puestos de trabajo, sin duda constituye un problema a resolver, y que en este congreso habrán luces para solucionar este tipo de problemas que aqueja a la sociedad, no solamente de nuestros países, sino del orbe entero. Y además esa crisis laboral también viene con la tecnología, en la que la tecnología también va reemplazando esa mano de trabajo, y que la academia debe ser el centro donde se tenga que poner las soluciones que se requieran para proteger precisamente aquella inmensa masa de trabajadores que con esta pandemia está sufriendo enormemente. Sin duda alguna, estoy seguro del éxito y de la importancia de este evento académico, que será todo un éxito y una contribución no solo a la sociedad colombiana, sino a la humanidad. Muchas gracias por permitirme estar en este magnífico evento académico, y
Agradezco nuevamente por esta invitación y espero que esto sea el motivo para tener ese tipo de enlaces entre instituciones, que espero más adelante sean más estrechas nuestras relaciones, tanto a nivel académico como también a través de aquellos eventos protocolares, que siempre es bueno estar en unión con las instituciones que nos dedicamos al conocimiento y a la investigación. Muchas gracias por todo esto. Muchas gracias, señor decano Víctor Enrique Toro Llanos, por presentar esta mesa de debates, y muchas gracias por acompañarnos. Toca el turno en este momento a mi querido amigo, compañero de muy diversos eventos, seminarios, congresos, tertulias, conversatorios y mesas de café, el doctor Leopoldo Gamarra Vilches. Leopoldo habrá de exponer acerca del panorama actual del teletrabajo y sus consecuencias en las relaciones de trabajo y estudio. Interesante enfoque. Les voy a hablar no solamente del impacto del teletrabajo en el trabajo mismo, sino también en lo que los estudiantes tienen que ahora manejar. El profesor Leopoldo Gamarra Vilches es magíster, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en pre y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es coordinador de la Maestría de Derecho del Trabajo en esta misma universidad. Naturalmente ha sido concurrente, como he comentado, a diversos eventos nacionales e internacionales y expositor en estos. Leopoldo, adelante, por favor, con un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias. Sí, buenos días con todos y todas. En primer lugar, agradecer estas palabras de presentación de nuestro amigo, querido profesor también, Raúl Saco. Él es de una universidad tan importante como San Marcos, de la Universidad Católica del Perú. Pero eso no nos ha diferenciado. Somos, como lo ha dicho muy bien, amigos y compañeros de viaje en muchas ocasiones. Por otro lado, también, en ese orden, pues agradecer, como lo ha hecho nuestro distinguido decano, el doctor Toro, a quien también es un gran amigo, pero de otra especialidad. Agradecer y saludar a las autoridades de esta gran universidad, la Gran Colombia, justamente. Y especialmente a otra de las amigas y doctora, que es Marta Monsalve Puerto. Marta es todos la conocemos, impulsora, organizadora de muchos eventos académicos de esta naturaleza, y en este caso, especialmente de este gran evento. Bien, y como parte de la mesa número 1 que me satisface participar, como una delegación peruana, en realidad, somos varios expositores en esta materia, y a mí me corresponde, lo haré brevemente por el tiempo, es el teletrabajo en el Perú, ¿no? Empezaré mencionando que el Perú contaba y cuenta todavía con una ley, y luego explicaré por qué todavía, con una ley de teletrabajo desde el año 2013, ¿no? Y también un reglamento de 2015. Es decir, lo que quiero decir es que es una ley anterior a la pandemia de COVID, ¿no? De alguna manera esto resalta el interés por el desarrollo tecnológico en nuestro país. Sin embargo, debo decir que su uso fue muy limitado hasta que llegara la pandemia. Según el Ministerio de Trabajo, una estadística, a enero de 2020 apenas existía casi 2.000 a 2.500 trabajadores en esta modalidad, ¿no? Pero con la pandemia, que se declaró un estado de emergencia y el aislamiento social, ¿no?, obligatorio,
el gobierno lo que hizo fue en materia laboral aplicar un decreto de urgencia, el famoso decreto de urgencia 026-2020, en donde se obligaba el uso del teletrabajo, pero con una nueva denominación, que es el trabajo remoto. Denominación que expresa también alguna diferencia, aunque sustancialmente no existe, pero bueno, es muy sutil la diferencia, ¿no? Pero especialmente en el mundo del trabajo del sector. Ahora bien, este uso masivo, ¿no?, ha significado evidentemente aspectos positivos, ¿no? Ha permitido que la economía de alguna manera se mantenga, que los servicios del Estado también se mantengan, y por otro lado, evidentemente, el lado educativo ha sido fundamental, ¿no? Y sigue siéndolo, porque el mismo hecho que hoy estemos nosotros conectados en este congreso académico, evidentemente expresa la utilidad y la novedad así mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es muy positivo, pero por otro lado también el teletrabajo especialmente ha generado, con el trabajo remoto, ha generado problemas que podemos llamar como impactos, ¿no? Impactos también negativos, ¿no? Evidentemente, yo diría, bueno, lo más grave en este caso son los problemas psicológicos, ¿no? Y psicológicos, de salud física también, y sobre todo problemas al interior de la familia. Entonces, muy rápidamente diría, por ejemplo, ¿por qué estos problemas? Porque hay un tema que no se ha logrado limitar, tanto en la ley de trabajo como en el decreto de urgencia del trabajo remoto, es la fijación de un horario. No hay un horario determinado. Y como es un teletrabajo, evidentemente, un trabajo remoto que es lo mismo, digamos, evidentemente el trabajador está a expensas, digamos, a órdenes por el tema de la subordinación a la comunicación. Se dan casos y sobre eso hay muchísima literatura, experiencias, en fin, que el trabajador pues tenga que responder una llamada o hacer o entrega de un material fuera del horario de trabajo normal, ¿no? Puede ser incluso sábado, domingo, una hora muy tarde, ¿no? Entonces, hay un problema ahí de la limitación de la jornada, lo que se llama en otros contextos el tema de la desconexión. O sea, no hay una regla de desconexión, que sí lo tienen otros países, ¿no? El caso concreto de Francia, España, en fin. Francia lo tiene legalmente, España lo tiene todavía por jurisprudencia, ¿no? Ahora bien, entonces ese problema genera un tema terrible en la sociedad actual, ¿no? Que es el tema del estrés, ¿cierto? Y cuando hablaba de familia, pues internamente también existe este tema del rol de género, ¿no? Pues desgraciadamente todavía en el Perú, como en otros países de América Latina, prima, por desgracia, insisto, el machismo, ¿no? Entonces, en una familia, pues la carga del trabajo recae más en la mujer, ¿cierto? Y entonces hay estadísticas al respecto, porque la mujer no solamente está conectada al trabajo a través de estos mecanismos, sino también tiene el rol el caso de los niños, ¿no?, que no van al colegio, por supuesto, y entonces esta persona, o sea, la mujer, se encarga también parte de la educación de los niños, ¿no? Entonces eso genera muchísimos problemas, que incluso ya hay estadística de problemas de divorcio, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un tema que se tendrá que enfrentar. Ahora, en cuanto a la solución, ya me queda poquísimo tiempo, debo decirles también algo novedoso que vale la pena saberlo, por eso es importante este tipo de eventos, es que en el Perú acaba de aprobarse una ley, bueno, digo, todavía es una autógrafa, va a aprobar el Congreso de la República, justamente viendo estos problemas. El 22 de mayo, o sea, la semana pasada, ¿no?, aprobaron un proyecto
que ya es autora, por decir, aprobada por el Pleno de la República, y falta solo la promulgación y publicación que lo hace el Ejecutivo, ¿no? No sabemos si el Ejecutivo va a observar o no, porque tiene esa potestad, pero yo no creo que tenga las observaciones, porque lo que hace esta ley, me parece, es justamente resolver esos temas concretos. Básicamente les diría dos cosas, porque no hay mucho tiempo, por desgracia. Un primer tema que me parece fundamental en esta ley, en este proyecto de ley en todo caso, o autógrafo, como se llama técnicamente, pues que se limita la jornada. Eso es importante, porque la jornada tampoco puede aprovecharse. O sea, en ese sentido, no es que el empleador sea malo, pero si no hay una regulación, pues sencillamente también el empleador pues, igual está impactado por estos temas. Entonces, si no hay una regulación, pues el empleador va a poder utilizarlo. Entonces, en ese sentido es importante que se regule. Y ya está. Se señala las 8 horas, incluso se señala una jornada extra, ¿no? que puede ser reconocido. Eso me parece un avance interesante. Pero el segundo avance, que es un tema también que se ha planteado en esta ley, es que en cuanto a los gastos, o sea que el ajuste más importante es que el empleador sea el encargado, el que asume los gastos, ¿cierto? No como ahora, que en realidad es el trabajador, ¿no? Y cuando digo gastos, no me refiero pues, expresamente a determinados gastos, sino gastos que uno no lo siente en el momento, pero que después va acumulándose, como por ejemplo el Internet, ¿no? El Internet es un gasto importante, sobre todo en un país que no contamos con todas las facilidades, ¿no? También el caso de, evidentemente, ciertos instrumentos que tienen que tener. No necesariamente todos tienen una buena computadora, ¿no? Porque estas conexiones requieren una computadora especial, etcétera, con mayor potencia, qué sé yo. Entonces, yo creo que esos dos elementos, a manera de ejemplo, simplemente diría que se ha avanzado en nuestro país. Evidentemente, esto, mi amigo Raúl Saco me dijo que también hablar en el mundo educativo. Por supuesto que sí, aunque me queda solo 5 minutos, pero lo diré rápidamente por la experiencia que tenemos tantos años en la universidad. Yo creo que también existe impacto positivo y negativo. Yo creo que es como la vida, no todo es blanco y negro, ¿no? Siempre se dan cosas positivas y negativas. Lo positivo en el mundo académico es evidentemente lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros era impensable, ¿no? Y Marta me podrá dar la razón. Hace 30 años esto no existía, ¿no? Menos, hace 20 años, 10 años, creo, no nos complicamos. Entonces ese es el aspecto positivo, ¿no? Que podemos hoy estar instalados, hacer congresos internacionales, sin movernos de casa, ¿no? Claro, estamos todos elegantes con nuestros trajes, pero bueno, nadie ve qué tipo de pantalón usamos, pero en fin. Entonces, pues eso es un avance. Sin embargo, también hay un problema, sobre el lado positivo quería expresarles algo que me ha dicho algo justamente Raúl, que como coordinador de una maestría en material laboral, pues esto también creo que llegó para quedarse, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo en San Marcos estamos intentando hacer clases virtuales a través de, contar con profesores extranjeros, ¿no? Que es muy difícil hacerlo físicamente. Un profesor extranjero puede ir una vez al año, pero no quedarse para hacer cursos, ¿no? Sin embargo, con este medio sí se puede hacer. Y estamos viendo la posibilidad de tener profesores que nos acompañen, ¿no? Invitar a Marta Monsalve, invitar a tantos amigos que tenemos en América Latina, que perfectamente podían estar con cursos, ¿no? O crear seminarios especiales, pero permanentes, no un convenio, no un congreso simplemente, sino algo permanente. Eso es muy positivo, realmente es maravilloso. Pero el lado negativo es que, evidentemente, también ya en las clases es muy, muy complicado. Porque genera también estrés y genera algo perverso, ¿no? Porque los chicos son muy hábiles, pues yo tampoco digo que sea malo, yo no he venido a hablar de moral, simplemente un hecho. Es que prenden la cámara, pero no ponen su imagen.
Y entonces, claro, tú no sabes con quién estás hablando. Ahora sí, yo que Marta está escribiendo, por ejemplo, atento, y Raúl está muy atento, ¿no es cierto? Lo cual me agrada mucho. Pero en una clase los chicos no quieren ver su imagen. Y además ya en la Universidad Católica, no me deja decir Raúl, se interpuso incluso una demanda para cuidar su imagen, no sé qué. Yo creo que raramente pues fundada, ¿no? Pero yo creo que ese es un defecto, porque además yo he hecho pruebas, ¿no? Porque uno pone su imagen y su micrófono pues está apagado y no sabe si te están usando. Y lo más irónico es cuando tú le preguntas, dice, disculpa, profesor, mi máquina no funciona, estoy desconectado. ¿Y qué vas a hacer? No lo vas a castigar, ¿no? Porque puede ser real. Entonces, claro, eso genera también un gran problema, porque lo presencial nunca se va a superar. Así nació la universidad de universitas en el mundo, que es una maravilla la relación de profesor-alumno, ¿no? De maestro-alumno, discípulo, ¿no? Así nació la universidad, y ese es su origen, ese es su fundamento, la presencialidad, la relación humana, la relación personal, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, evidentemente hay, pero en fin, yo creo que se crearán quizás otros mecanismos, ¿no? Porque también es verdad, a mí me alegra muchísimo que estén conectados 142 participantes, eso es una maravilla, eso no lo logramos así tan fácilmente, pero claro, 142 que aparecen, pero ¿cuántos de ellos estarán atentos? ¿Cuántos de ellos estarán tomando un cafecito? ¿Cuántos de ellos estarán viendo una película? Entonces, ese es quizás el tema, ¿no? Del problema. Pero en fin, ya estoy justo a un minuto y quiero simplemente agradecerle, felicitar a los jóvenes que me acompañan, porque ese taller, como lo ha dicho el decano, a quien también lo agradezco mucho, porque el doctor Víctor Toro Llanos es el nuevo decano que acaba de asumir hace unos meses, y es en verdad el decano atento a estos eventos, a colaborar con los alumnos, con la investigación. Realmente estoy muy contento que lo sea, y en ese sentido también a Marta y a todos ustedes, y en verdad hay que dejar ahora paso a los jóvenes. Yo me despido agradeciendo y pues felicitando por esta organización. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Como siempre, importantes intervenciones, precisas, claras, y muchas gracias además por el respeto escrupuloso del tiempo, conforme me he permitido invocar al inicio de esta mesa de debate. Le toca el turno ahora a la señorita Ana Belén Farroñay Tupac Yupanqui. Ella es alumna del 6º año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es coordinadora general y miembro principal del taller José Matías Manzanilla. Asimismo, es asistente de cátedra en los diferentes cursos sobre derecho del trabajo en la misma facultad. Ella nos hablará acerca de la implementación de la tecnología en la educación. Y antes, Ana Belén, de darle a usted la palabra, simplemente quisiera recordar que José Matías Manzanilla, que es el nombre que lleva este importante taller de nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es el nombre de uno de los grandes precursores del derecho del trabajo en el Perú. José Matías Manzanilla fue convocado por el presidente de la República en el año 1904 para preparar diversos proyectos de ley en materia de derecho del trabajo. Presentó 6 o 7 proyectos, fueron presentados públicamente, y como suele suceder en nuestros países, los países de América Latina, uno de estos proyectos recién fue aprobado como ley en 1913, que fue la primera ley de accidentes de trabajo en el Perú. Pero es una persona muy querida, muy reconocida. A mí me tocó disertar sobre él en el Colegio de Abogados de Ica. José Matías Manzanilla era de Ica, un departamento al sur del Perú. Muy bien, Ana Belén, gracias por haber tenido la paciencia de escucharme un momento. Tiene usted 15 minutos para su importante intervención. Adelante, por favor.
Muchas gracias por el pase, doctor Raúl Sacco. Agradezco mucho esta invitación a la doctora Marta Monsalve. De verdad es un honor para mí estar presente en la mesa y de este gran evento. A través de mi intervención vamos a analizar un poco sobre un tema muy importante, que es la educación a distancia en tiempos de pandemia, específicamente en mi país, en Perú. En ese sentido, yo me voy a orientar a las implicancias de la educación y la tecnología debido a la pandemia y también a cuál ha sido el impacto en la sociedad. La educación en mi país está reconocida en el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, que toma la educación como un derecho fundamental, cuya finalidad es el desarrollo de la persona. Esta noción también ha sido recogida ya por el derecho internacional. Debido a la pandemia del COVID-19, el gobierno de mi país, a través del Decreto Supremo número 44-2020-PCM, declaró el estado en emergencia nacional. En consecuencia, las clases de manera presencial fueron paralizadas. Sin embargo, debido a la ola de contagios, debido también a la ola de muertes, notaron que el virus iba a permanecer por mucho tiempo más. En ese sentido, se comenzó a implementar la educación remota, ¿no? Sin embargo, existen muchas falencias en cuanto a este tipo, a este nuevo sistema, ¿no?, de educación. Pero primero voy a hablar de cuál ha sido la implementación principal en mi país. El Ministerio de Educación ha elaborado y puesto en funcionamiento una nueva estrategia que se llama Aprendo en Casa, con la finalidad de que miles de estudiantes accedan a contenidos educativos en diversas plataformas. Aprendo en Casa tiene acceso a través de Internet, es decir, lo puedes ver en una laptop, en un celular, en una tablet, pero también lo puedes visualizar en la televisión y en la radio, también lo puedes oír. El programa funciona para varios niveles, ¿no? Tiene para el nivel de educación inicial, educación primaria, educación secundaria y también para la educación básica especial, ¿no? También presenta orientaciones dirigidas hacia la comunidad educativa, o sea, hacia los profesores, hacia los alumnos, los padres y en general, ¿no?, el público en general. El Minedu emitió una norma que regula el trabajo a distancia de los docentes, aprobada a través de la resolución viceministerial número 97-2020-Minedu. Esta norma precisa que el servicio educativo a distancia debe desarrollarse según lo establecido por el Currículo Nacional de la Educación Básica, para cada ciclo, grado y año. Eso es en el aspecto de la educación básica regular. En el aspecto universitario, en realidad no se cuenta con una plataforma oficial. Cada universidad ha creado sus maneras, ¿no? En el caso de San Marcos, por ejemplo, la mayoría usa el Classroom y el Meet. Así es como se dan las clases, ¿no? Sin embargo, como no todo es perfecto, existen muchas falencias. Y la principal falencia que debo recalcar es la gran brecha socioeconómica que existe, ¿no? El Perú comenzó a usar clases virtuales para que la educación siga marchando, a pesar de las adversidades. No obstante, este nuevo sistema es un golpe a la desigualdad que sufrimos muchos países de Latinoamérica. En el caso del Perú, solo el 32.1% de los hogares cuenta con una computadora y solo el 35% cuenta con un internet estable. Esto se empeora aún más en los niveles inferiores, como son los niveles de educación básica regular, porque el nivel inicial, por ejemplo, va desde los 3 años hasta los 6 años. El nivel primario va desde los 6 años hasta los 12, y el nivel secundario desde los 12 hasta los 16 años aproximadamente. Entonces, como pueden notar, son niños y adolescentes que necesitan educarse todo el tiempo, necesitan un seguimiento permanente y esfuerzo de parte de los profesores, de los padres de familia y también de los alumnos. Con esta desigualdad no se va a poder llegar a todo el mundo, no vamos a poder llegar hasta las zonas más alejadas del país. Ahí es donde radica uno de los problemas más importantes que sufrimos específicamente en mi país y creo que en la mayoría de Latinoamérica. Otra falencia es la capacitación hacia los docentes. Si bien es cierto, los docentes, por lo menos en la educación básica regular,
tienen una guía, que es la nueva estrategia Aprendo en Casa, eso no implica que no tengan una nueva dificultad y un nuevo reto, que es armar sus clases de manera virtual, ¿no? Mediante el uso de recursos de tecnología de la información y comunicación. Esto genera un problema, porque durante este nuevo proceso de adaptación, los docentes han tenido que ingeniar la mejor manera de acceder a este nuevo mundo de la virtualidad, que para muchos docentes ha sido desconocido e incluso para alumnos. Yo antes, particularmente, no sabía que existía el Google Meet, no sabía que existía el Zoom, no sabía cómo usar Skype. Era algo nuevo para mí. Si para mí, de repente, siendo una persona que se adapta un poco más rápido a la tecnología, le resultó un poco difícil, tuvimos que recibir alguna capacitación o tuvimos que acceder a un tutorial de internet. Para los docentes que relativamente no se llevan muy bien con la tecnología, es aún más difícil. Entonces, la capacitación hacia los docentes es un punto importante, pero yo he recogido algunas experiencias, específicamente he recogido una experiencia de un docente de un colegio estatal cuyo nombre es Joel Blanco. Él me mencionó que los directivos no toman mucha importancia a la capacitación, es decir, siempre se enfocan en cómo realizar una clase, en cuál es el contenido de la clase, en cómo de repente revisar las tareas, ¿no? De qué manera vas a comunicarte con el alumno, si a través de llamada o algo, pero no te explican cómo es el manejo de las plataformas virtuales. No hay una adecuada capacitación. Y si es que la hay, no promueven mayor importancia hacia ese lado, ¿no? Hacia ese aspecto. Y muchos docentes se frustran, sufren porque no llegan al alumno, no realizan una clase adecuada y no se le entiende. Otra dificultad, como lo mencionó el doctor Leopoldo, es la falta de concentración de parte del alumno. En el Perú también existen muchas familias que viven juntas. O sea, en un solo hogar pueden vivir varias familias. Entonces, el alumno no tiene un ambiente adecuado para que pueda atender sus clases, para que pueda realizar sus tareas, para que pueda siquiera tener un poco de atención hacia las materias, ¿no? Por ejemplo, mi mamá también es docente de un colegio estatal y a ella le mandan tareas, ¿no?, en el WhatsApp. Entonces, en un momento ella mandó para que graben como una especie de audio, de podcast, sobre un tema en específico. Una niña le mandó el audio y no se le entendía nada. Y no era porque la niña hablaba bajito, porque la niña se expresara mal, no sepa hablar, sino porque alrededor se escuchaban los llantos de un niño, alrededor se escuchaban los gritos de una mamá, de repente personas moviéndose, cosas moviéndose. Entonces, si para la tarea, que se supone que es una responsabilidad importante, ¿no?, que de alguna u otra manera al niño se le obliga a presentar, no hay un medio adecuado, para una clase en la que tú no ves lo que está haciendo el niño, va a ser muy peor que se concentre, ¿no?, que ponga atención, que esté su 100% ahí, ¿no? Esa también es una falencia bastante importante, ¿no?, que sufre el Perú. Otra falencia es la ausencia de control entre el docente y el estudiante, ¿no? Ya lo mencionó el doctor Leopoldo también, el tema de que en la virtualidad, por ejemplo, muchos alumnos no prestan atención y el docente tampoco puede controlar, ¿no? Porque la clase se vuelve un monólogo en la que el alumno apaga su cámara, apaga su micrófono y nunca se sabe si está atendiendo, si no está atendiendo. Cosa distinta que en las clases presenciales tú podías ver qué es lo que está haciendo al fondo el alumno, tú podías de repente invitarlo a participar, le podías preguntar. Ahora no hay ese control, ¿no? Y por lo tanto no se garantiza que el alumno esté aprendiendo de manera adecuada. Siquiera un poco, no se garantiza nada. Otro factor importante que hay que revisar también como falencia, y por último, ¿no?, es la ausencia del factor social. Durante el crecimiento del ser humano, principalmente la niñez, la adolescencia y la juventud, es importante que el alumno, que el joven, adquiera experiencias sociales, porque no solamente en la escuela, en la universidad se encarga de adquirir conocimientos académicos, sino también valores que ahora actualmente no se está logrando interiorizar porque no hay tiempo, tampoco hay momento de poder contactar con el alumno, no se puede ver de manera física, no podemos interactuar así, ¿no?
No solamente es transmisión de conocimientos, también implica socializar, adquirir experiencia con otras personas distintas a la familia, ¿no? Si bien la educación digital puede ayudarnos a derribar fronteras, transportarnos a diversas plataformas, por ejemplo, yo ahorita estoy en Perú y ustedes están en Colombia, otros están de otros países, y pueden escucharme, pueden oírme. Hoy un factor importante, una falencia importante en el Perú es la desigualdad, ¿no? El acceso a esta importante herramienta tecnológica no es parejo en el Perú debido a los factores geográficos y económicos. En vista de todas estas falencias, voy a realizar de manera breve algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, mejorar la capacitación a los docentes, ¿no? Los directivos de las diferentes UGELs que existen en mi país deberían priorizar esto, ¿no? Como un punto importante. Y también implementar de repente de manera breve el sistema mixto, por ejemplo, ¿no? Que algunos docentes puedan llegar a las zonas rurales, a las zonas donde ningún medio de comunicación puede llegar, ni siquiera la radio, ¿no? Para que puedan apoyarse con las debidas medidas de bioseguridad. Si hay establecimientos que ya han abierto, si hay actividades que también ya se han puesto en marcha, ¿por qué eso no se puede, no? Con mucho cuidado, con de repente mucho control y solamente a la gente que realmente lo necesite. Y también el manejo de las emociones, ¿no? Es importante que los chicos y los docentes tengan espacios de descanso, tengan espacios de aislarse un poco de tantas materias, de tantos cursos de repente, de tantas tareas, para que puedan buscar relajarse, desestresarse. Ya la pandemia nos ha quitado mucho, no hay que permitir que nos quite un poco más de lo que ya nos ha quitado. En conclusión, la educación de manera remota tiene aspectos positivos, como son el manejo de las plataformas virtuales, la globalización de los conocimientos, pero también tiene varias falencias, como son la gran brecha de desigualdad económica, el poco compromiso con la capacitación hacia los docentes, la falta de concentración de los alumnos, la ausencia de control de los profesores hacia los alumnos y pues también el hecho de que no exista el factor social que es importante para el desarrollo humano. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de verdad por la invitación y quedo atenta a cualquier respuesta o opinión. Gracias. Muchas gracias, Ana Belén, por esta importante participación también. Solamente me permito precisar dos conceptos para nuestros amigos que están fuera de Perú. Minedu. Minedu significa Ministerio de Educación. Es el Ministerio de Educación. Y otra importante referencia, Ana Belén nos ha hablado de las UGEL, de las UGELes. La UGEL es la sigla correspondiente a la de gestión educativa local, que corresponde a la forma de gestión en los gobiernos regionales del Perú. Muy bien, entonces ahora me es grato presentar a Max Henry Chauca Salas. Él es candidato a magíster en Derecho del Trabajo por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro asociado del taller José Matías Manzanilla y asistente de cátedra en los cursos de Derecho del Trabajo en la misma facultad, autor permanente de artículos sobre derecho laboral en distintas revistas especializadas. Max habla de exponer acerca del teletrabajo y trabajo remoto, implicancias. Estimado Max, adelante por favor por un lapso de 15 minutos. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a la doctora Marta Bonsalve por la invitación a este importante evento internacional. Asimismo, a todo el grupo que integra la organización de este importante congreso. Asimismo, quiero saludar a todos los profesores y amigos del taller que se encuentran presentes en este importante evento, así como a los panelistas. Bueno, el tema que voy a desarrollar es sobre el teletrabajo y el trabajo remoto en el Perú. Antes de mencionar el desarrollo de estas tecnologías en el trabajo, quisiera mencionar un poco el contexto en el que nos encontramos. Antes de la pandemia del COVID-19, en muchos países del globo existía ya unas fuertes protestas en contra del modelo económico que se encontraba aplicando. Efectivamente, el neoliberalismo supuso una gran desigualdad
supone una gran desigualdad de financiamiento de muchas áreas sociales. Así, tenemos que existen protestas desde Chile, ¿no? Santiago de Chile, hasta Beirut, en Líbano. Todas estas protestas se encontraban en un contexto de cuestionar, ¿no?, el sistema o el modelo económico que se estaba aplicando hasta ese momento, básicamente. Entonces, este sistema neoliberal ha permitido una desigualdad, ¿no?, una desigualdad en la distribución de las riquezas, así también un menor financiamiento de la salud pública. Como señala el autor Ricardo Antunes, muchas entidades públicas de salud han sido desfinanciadas hasta ese momento, fueron desfinanciadas a favor de cubrir muchos recortes de impuestos y subsidios a favor de las grandes empresas. Entonces los resultados han sido de que los países menos neoliberales como China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, entre otros, lograron enfrentar de un mejor modo esta pandemia del COVID-19. Asimismo, en un artículo publicado el año pasado, en agosto, en donde se estudiaba 30 países de Europa, ¿no?, un artículo publicado por la Universidad Pedro de Olavide de España, en Sevilla, en donde publicaron entre otros autores Evaristo Barreda, Francisco Estepa, han llegado a la siguiente conclusión, de que en países donde existe un mayor número de muertes por causas del COVID-19, es justamente en los países donde hay una mayor desigualdad social, así como una menor inversión en el sistema de sanidad pública. Entonces, en este contexto también surge no solo un aumento de la pobreza, sino también del desempleo y la informalidad. Entonces, en este contexto de desarrollo de las altas tecnologías, en un contexto que se ha denominado también de la cuarta revolución industrial, va a desarrollarse entonces el Internet 2.0, ¿no? Ya no es el Internet mediante el cual el cibernauta recibe de manera pasiva la información, sino también se trata de un Internet en donde las partes se encuentran interactuando entre sí, ¿no? En este contexto en donde nos encontramos, surge entonces la pandemia del COVID-19 y va a encontrar en el aspecto de salud muy mal parada a las personas de los que viven en estos países donde se ha implementado fuertemente el neoliberalismo, como es en el caso peruano. Entonces se va a dar un mayor uso, ¿no?, de las tecnologías de información y telecomunicaciones para poder continuar con las labores y las actividades económicas. Y será precisamente con la implementación de las nuevas tecnologías que han surgido y se han perfeccionado las nuevas modalidades del trabajo, principalmente las referidas al trabajo a distancia, porque en el actual contexto de crisis sanitaria están cobrando una mayor importancia para la continuidad de los servicios y también de la actividad económica. Entonces, el teletrabajo se enmarca en este contexto, ¿no?, así como el trabajo remoto. El teletrabajo en el Perú, la ley del teletrabajo, ley 30.036, surgió en el año 2013. Sin embargo, era escasamente aplicado por los empresarios. Entre las características que tenía era justamente que surgió con la finalidad de una mayor inclusión social, puesto que gracias al teletrabajo, al trabajo a distancia, podían realizar actividades laborales aquellas personas que tenían muchas dificultades en el traslado, tales como los denominados incapacitados, ¿no?, o también las madres solteras, entre otros. Entonces, el concepto de teletrabajo ha sido muy cuestionado, ¿no? Ha habido muchas definiciones de teletrabajo,
pero digamos que existen dos elementos principales del teletrabajo, como señala Razo Delgue. En primer lugar, existe un distanciamiento del trabajador respecto de su centro de labores. Y otra característica es que existe el uso de los medios informáticos y de las telecomunicaciones. Asimismo, el trabajo remoto surgió en el año 2020, en marzo, básicamente con el decreto de urgencia 026-2020, así como el decreto supremo 010-2020-TR y la resolución ministerial 072-2020-TR, que aprobó la guía para la aplicación del trabajo remoto. Básicamente la diferencia que existe, las diferencias principales que existe entre el trabajo remoto y el teletrabajo es que no existe en el trabajo remoto la posibilidad de que se implemente de manera voluntaria, ¿no? Es decir, puede ser implementado de manera obligatoria solamente por una de las partes, que es el empleador. Esto, digamos que quebranta el principio de voluntariedad que ha sido expresado por Javier Tibol en su clásico estudio sobre el teletrabajo. Otro factor importante del trabajo remoto es que, y es muy negativo, que no existe la obligación del empleador de subvencionar los gastos generados por esta nueva modalidad, ¿no? Cargando la cobertura al trabajador, ¿no?, de todos estos gastos. Algunos datos importantes que debemos señalar respecto a estas modalidades es que en el teletrabajo en el año 2017 era escasamente implementado, pues tenemos la cifra de tan solo 648 teletrabajadores en 145 empresas formales de distintos rubros, ¿no?, en el Perú, mientras que en julio del año pasado, 2020, ya existían 22.000 trabajadores remotos, ¿no?, una cifra muy exponencial respecto a la anterior, y esto se explica debido a esta necesidad que ha habido de continuar con los servicios y con las actividades económicas. Ahora bien, en cuanto a los aspectos positivos y negativos que se puede mencionar con respecto al teletrabajo y al trabajo remoto que se ha ido aplicando, debemos señalar lo siguiente, ¿no? En cuanto a los aspectos positivos, existe una mayor inclusión social, ¿no? Como hemos mencionado, incluyen a los discapacitados, a las madres solteras, a las personas que difícilmente se les hace el traslado, ¿no? Difícilmente pueden trasladarse a su centro de labores. Existe también una posibilidad de una mayor conciliación de la vida privada y laboral. Hay una mayor optimización de recursos para el empleador, ¿no?, porque ya digamos que se encuentra ahorrándose al menos, ¿no?, el costo de un alquiler de un centro de labores, asimismo por el propio trabajador, quien en muchos casos se ahorra el traslado, ¿no?, el costo que implica un traslado al centro de labores. Asimismo, se señala como una generación de empleos, ¿no?, a través de estas nuevas modalidades. Pero en cuanto a los aspectos negativos, debemos señalar que hay una mayor posibilidad de que se extiendan las horas de trabajo, una mayor jornada de trabajo. También existe un riesgo de vulnerar los derechos laborales inespecíficos, como el de la privacidad del trabajador, la protección de datos y la confidencialidad del mismo. Existe también la posibilidad de un desincentivo del desarrollo sindical, esto en primer lugar, pero también algunos autores señalan que existe también una posibilidad de una interacción, al menos en virtual, entre los trabajadores y una organización sindical a partir de estos medios tecnológicos. Existe también una complicación en cuanto a la conciliación del trabajo con la vida familiar y social en algunos casos, como es aquellas personas que no tienen un lugar adecuado para realizar sus labores en su domicilio,
o simplemente su domicilio está muy, digamos, muy saturado de personas que le interrumpen, y entre otros aspectos, ¿no? Y finalmente, para el tema de la seguridad y salud en el trabajo, podemos decir, ¿no?, mediante el teletrabajo y el trabajo remoto, existe una mayor posibilidad de riesgos en la salud del teletrabajador, ¿no?, sobre todo en cuanto a lo que se ha denominado al burnout, ¿no?, al burnout, que justamente se traduce como literalmente como trabajador quemado, ¿no?, el trabajador que está sumamente estresado por la sobrecarga de trabajo. Y también podemos señalar, entre otros aspectos, el tecnoestrés, ¿no?, el estrés generado por la propia tecnología, ¿no?, que tiene que utilizar, la adicción al trabajo, que es aquella persona que simplemente ocupa todo su tiempo en el trabajo y no puede pensar, digamos, y se reduce, ¿no?, sus acciones en la vida social, en la vida familiar, en la vida personal. Un desinterés por estos aspectos, ocupando solo un interés por el aspecto laboral. Otro problema que se presenta es el desajuste de persona a medio, ¿no? Es aquella persona que ya no diferencia entre las labores que puede realizar, ¿no?, el tiempo de labores y el tiempo de dedicarse a su vida personal, ¿no? Entonces confunde ambos aspectos. Muchas veces se ha señalado que el teletrabajo, ¿no?, es, digamos, un medio idóneo, el mejor medio, y ha llegado para quedarse, ¿no? Pero también, pero muchos autores no mencionan los aspectos negativos, ¿no?, e incluso señalan que en algunos casos que es un mito los aspectos negativos, cuando en realidad es un panorama que afecta a muchas personas. Es más, en Italia, en las fechas de marzo, cuando se expandía el COVID-19, se señaló que el teletrabajo era, digamos, el mayor experimento social, ¿no?, de la historia, y señalaban a todos aquellos que rechazaban la implementación de como aquellas personas que rechazaban la tecnología, cuando en realidad este rechazo era justamente por todos los problemas que implicaba también, ¿no?, estas modalidades a distancia. Entonces, a manera de conclusión, debemos señalar que la implementación del trabajo remoto y el teletrabajo en el Perú fue una medida necesaria, ¿no?, sobre todo el trabajo remoto. Fue una medida necesaria para asegurar la continuidad de la actividad económica en el país. Sin embargo, como se ha expuesto, los aspectos negativos de ambas modalidades no deben ocultarse, pues ello implicaría vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores. Esto es la voluntariedad, ¿no?, el empleador, o también que el empleador pueda cubrir sus gastos. Se debe implementar así políticas activas que protejan la salud de los trabajadores, así como la posibilidad de elegir su implementación, ¿no? Entonces también debe haber una mayor fiscalización, ¿no?, por parte de las autoridades correspondientes, en este caso de la SUNAFIL, que enfrente, ¿no?, esta precariedad del trabajo que ya viene de mucho antes del COVID, viene desde la implementación del neoliberalismo en el Perú, ¿no?, en los años 90, que hasta la fecha se sigue con este abuso a los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chauca, muchas gracias por su intervención. Ha destacado usted bastante bien las ventajas y desventajas del teletrabajo, del trabajo remoto. Me permito agregar una: el impacto en el medio ambiente. Si trabajamos más personas en casa, no tenemos que desplazarnos, no recurrimos al transporte público o al transporte propio, quienes no usan bicicleta, y esto impacta en el medio ambiente, en aquello que su santidad el Papa Francisco ha llamado la casa común. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente intervención, que corresponde a la señorita Gabriela Bohórquez Condori. Ella es alumna del 5º año de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
coordinadora administrativa y miembro principal del taller José Matías Manzanilla, y además asistente de cátedra en los cursos de Derecho del Trabajo en la misma facultad. Gabriela nos hablará acerca de la educación virtual problemática. Como todos, ajústese por favor al tiempo asignado. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, doctor Saco. Y bueno, reiterar el agradecimiento a la doctora Marta Monsalves en esta oportunidad. Es la primera vez que participo en este tipo de eventos y me siento muy emocionada. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la educación virtual y los resultados que ha tenido durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia, especialmente en mi país, que es el Perú. Bueno, respecto a la educación, los retos más importantes que ha tenido el Perú, desde que se declaró el estado de emergencia y por consiguiente, pues el aislamiento obligatorio en marzo del 2020, fue la adaptación de lo presencial a lo virtual, pero en un corto tiempo, que entró en sí en un momento en el que se iniciaban recién las clases. Entonces hubo poco tiempo para planificar qué medidas se debían realizar para no retrasarnos, o peor aún, perder el año académico, que afectaría a miles de estudiantes. Esto es a diferencia de países como del hemisferio norte, que se encontraban finalizando sus clases. Desde ya más de un año, para ser específica, 1 año y 3 meses aproximadamente, que estamos en aislamiento en el Perú, miles de colegios, universidades o institutos brindan clases de manera virtual con las diferentes plataformas que existen. Sin embargo, en este tiempo el Perú ha enfrentado muchos problemas, como el acceso al servicio del Internet, como ya mencionó mi compañera Ana Belén, así como los costos de matrículas y pensiones de instituciones privadas. Bueno, al ser un servicio virtual, se reducen así los gastos de mantenimiento en estas instituciones, ¿no? Como la infraestructura, el uso de agua, luz o los equipos. Entonces, muchos padres de familia buscaron que se reduzca estos gastos de mantenimiento, porque por otro lado, pues también los ingresos de la familia no eran lo mismo, ¿no? La fuente de trabajo mayormente de estas familias estaba ligado al sector terciario, al sector de los servicios. Y pues la mayoría de estos servicios no estuvo en funcionamiento durante muchos meses. Lo único que se permitía era abrir pues mercados, lugares donde vendan alimentos, productos de primera necesidad, medicamentos, pero los demás servicios se vieron cerrados. Entonces afectó mucho a los ingresos esto de las familias. Y hay que agregar otra cosa, que alrededor del 70% del Perú es un sector informal. Por lo tanto, las medidas como el retiro de las AFP, que se ha visto últimamente aquí en mi país, no los benefició, porque no se encuentran en planilla o no tienen un seguro social. Entonces, prácticamente estaban a la deriva, tenían que buscarse el pan cada día, y por eso también he visto que han aumentado más, por ejemplo, por donde yo vivo, ha aumentado más lo que es el comercio ambulatorio, por la causa en sí, por el desempleo y todo ello. Entonces, en consecuencia a esto, según las cifras que he podido leer, el director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, el Minedu, el doctor Jorge Mori Valenzuela, reveló que hay una cifra de 300.000 estudiantes universitarios que han abandonado sus estudios en el 2020. Y este descenso de matriculados se registró mayormente en las casas de estudio privadas, como lo había mencionado, por los excesivos costos de las pensiones, las matrículas, ¿no? Pero ahora, otro dato también importante, los datos de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior muestran que la caída de las matrículas en universidades privadas es el 20% y los institutos es el doble, el 40%. Pero ahora, estos abandonos de los estudios no son ajenos a las instituciones públicas, porque también se han registrado casos en diferentes razones, ¿no? La mayoría de los estudiantes en universidades, institutos públicos son de condición humilde y son de diferentes partes del Perú. En San Marco yo tengo muchos amigos y compañeros que vienen de diferentes partes, de Cerro de Pasco, de Cusco, de Huancayo, de algunas zonas de la Amazonía, y vienen acá a Lima para estudiar. Para ello pues necesitan pagar cuarto, alimentos, servicios de internet,
lo que conlleva en sí quedarse aquí para poder estudiar. Debido a esto de la pandemia, muchos han regresado a su lugar de origen, a su pueblo, así a sus regiones, pero muchos también no han podido regresar. ¿Por qué? Porque en su zona donde viven no llega mucho el servicio del internet. Entonces, si se van allá, sería un poco complicado poder recibir las clases virtuales, lo que hace que se queden aquí en los cuartos, pero que también sea un poco difícil pagar su estancia, porque como he dicho anteriormente, pues en sí ha habido un gran desempleo en el Perú durante todo ese tiempo, todo ha estado cerrado, por lo cual entonces hace un poco difícil esta situación. Por más que la universidad en estos últimos meses ha tratado de, para pues, cerrar esta brecha, poder entregar chips con internet, módem a los estudiantes, aún hay una escasez porque es una demanda muy enorme lo que conlleva ello, ¿no? Eso se puede verificar con algunos casos que he escuchado y que he visto en sí en las noticias sobre el caso de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Según el rector en esa casa de estudios, el rector Eleazar Crucinta, mencionó que hay 3.000 estudiantes que han abandonado los estudios, alrededor de un 30%, perdón. ¿Por qué? Porque no hay un acceso al internet. Entonces, no se abastecen los chips o los módems a los estudiantes. Ahora, la pandemia no solo ha afectado en lo que es el ámbito económico, también como lo mencionó el doctor Gamarra, pues también ha afectado la salud mental. Muchas personas, muchos docentes, alumnos han tenido que adaptarse a esta nueva forma de convivencia, que ese sí es un reto para todos, ¿no? Pero ahora es mostrar este tipo de explosión, de crisis. Es más fácil, ¿no? Porque ahora tenemos una cámara y tenemos acceso al internet fácilmente. Quiero citar un caso que pasó el año pasado, en noviembre, en que se hizo viral un video en las redes sociales sobre un profesor universitario que es acá de una universidad pública del Perú, en la cual había renunció en las clases virtuales a través de Zoom. Él expresó: ya no tengo ganas de enseñarles, ya me harté. Y lo grabaron los estudiantes y lo hicieron viral, y bueno, se salió todo de contexto, ¿no? Dijeron que qué mal con el profesor. Pero de ahí, cuando se le preguntó al profesor por qué había hecho esto, qué pasó, porque muchos lo criticaron, ¿no? Pero él dio una respuesta que podría no ser tan descabellada, ¿no? Él mencionó de que ya se encontraba frustrado, desmotivado en sí, porque la actitud de los estudiantes no era acorde, no estudiaban o no leían lo que el doctor enviaba. Y además que mencionó que hay una ruptura del vínculo docente-estudiante, como ya lo había mencionado también mi compañera Belén. Uno no puede ver de manera directa al alumno, ¿no? No puede percibir sus gestos o sus emociones, que les da un indicio de si entendió la clase o no. En cambio, uno cuando está en el Meet, en el Zoom, solo apaga la cámara y ya está. Y si el profesor pregunta o se llama a alguien, uno cuando ya ve que está llamando, se retira de la reunión. Y ya sus compañeros a veces se suelen avisar y de ahí vuelven a entrar. Entonces es más fácil. En cambio, si fuera de manera presencial y el profesor te hace una pregunta, no puedes huir porque estás dentro del salón. Es mucho más sencillo, creo que, entre comillas, huir ante una pregunta. Entonces se rompe ese vínculo docente-estudiante. Por otro lado, tampoco no hay una motivación de grupo. ¿Por qué? Porque a veces mucho mejor estudiar de manera colectiva, ¿no? Es mucho más motivante estudiar en un salón de clases o en una biblioteca. Uno cuando está con los compañeros o amigos estudiando se siente con una mayor presión de poder hacer lo mismo, de poder no quedarse atrás y seguir estudiando. Algo muy diferente es de estudiar en casa, donde hay muchas dificultades para el estudio, ¿no? Hay problemas a veces en casa, la bulla, no hay un ambiente adecuado, que es otro problema. No existen espacios de estudio adecuados. Se evidencia muy claramente cuando el alumno prende su micro y su cámara y comienza a escuchar los ruidos de la calle, de la familia o de perros ladrando. Entonces, no hay un ambiente. Entonces, todo eso lleva y hace ver que a los profesores, como el citado caso, y
millones de profesores también que se frustran con las clases virtuales. Además, porque también ha sido un reto para ellos, ¿no? Muchos de ellos vienen de una generación que la mayor parte de su vida no ha utilizado el Internet. Podemos encontrar catedráticos en la universidad que no han utilizado el Internet la mayor parte de su vida. Entonces, le es un poco difícil poder acceder a esto, a manejar estas plataformas y a interactuar con los alumnos a través del Classroom, del Facebook o de grupos de WhatsApp, porque es algo nuevo. Ahora, este año el inicio de clases fue el 15 de marzo y estábamos en plena ebullición de la segunda ola del COVID-19. Entonces, una pregunta central que se hizo a la mesa era si había una reconciliación entre la vida familiar, académica o laboral. Y creo que en muchos casos no es que haya una reconciliación, sino que en muchos casos hay una confusión entre ellas. Pues no hay una delimitación de cuándo termina una y cuándo comienza otra. Me explico mejor. Digo esto porque comunicarse ahora con una persona y ubicarla es mucho más sencillo, ¿no? No hay de extrañar que las llamadas constantes de los jefes o los padres de familia, los docentes, preguntándoles por sus hijos, a cualquier hora del día, no se diferencia de solo me enseña en la mañana y me invito en la mañana, les pueden llamar en la tarde, en la noche, incluso un domingo. Además, que también hay acumulación de chats en WhatsApp, de grupos de la universidad, de trabajo, en fin, todo lo que tiene que ver no necesariamente con entretenimiento, sino con trabajos, muchos trabajos. Entonces, los docentes también a veces se reúnen a altas horas de la noche, se pueden reunir a las 10, 11, porque supuestamente ya saben los demás que a esa hora ya nadie está fuera de su casa, ¿no? Entonces dices, ya puede entrar normal en una reunión y coordinar las tareas o reuniones, ¿no? En cambio, si hubiera sido esto presencial, pues muchos hubieran puesto objeción, ¿no? Tal vez no hay carro, o tengo a esta hora estoy saliendo, haciendo otra cosa. En fin, pueden poner mucha objeción. Pero lo que hace entonces es que el WhatsApp, el Facebook o estas redes sociales que antes nosotros utilizábamos como un medio de distracción, de relajarnos cuando teníamos pues tiempo libre y donde compartíamos nosotros pues un poco de nuestra vida personal, un poco de la vida con nuestros amigos. Ahora es un lugar de, más que nada, de trabajo, de estudio, ¿no? Ahora más bien buscamos otras herramientas que nos ayuden a distraernos de entrar a Facebook o WhatsApp o al Classroom. Porque ahora entrar a estas redes sociales es sinónimo de más tarea, más trabajo. Entonces ya muchas veces uno ya no quiere entrar ahí. Llega un punto en que ya te sientes hostigado de entrar a la forma virtual y lo único que quieres es descansar. Algo muy distinto que pasaba en el año 2019-18, que no era muy utilizado estas redes. Para concluir este comentario, no quisiera extenderme mucho, en sí tiene partes malas, pero también hay partes muy buenas que ha generado en sí lo que es las clases virtuales, ¿no? Porque ha dado mayor facilidad y buenas oportunidades también a los jóvenes. Por ejemplo, el año pasado, las universidades extranjeras como Harvard ha aumentado en sí la capacidad de alumnos que han podido entrar a sus cursos. Durante el 2020 en sí, según lo que he podido leer, se ha registrado un 15% del número de estudiantes peruanos de pregrado que lograron ingresar a universidades extranjeras, ¿no? Entonces, ¿por qué ha aumentado esto? Porque ya se han eliminado en sí los requisitos o esas brechas que antes se colocaba para poder acceder a estas universidades, como era el dominio del idioma, contar con una bolsa de viaje, en fin, había distintos requisitos. Pero ahora es mucho más sencillo acceder a esto. Entonces muchos estudiantes se ahorran este tipo de gastos y ahora es más fácil poder ingresar a estas universidades. Además que también muchos han abierto o han implementado estos programas virtuales para los estudiantes internacionales. Entonces ya con eso eliminamos pues los costos de vivienda, traslados, restricción de visa o lo que signifique, bueno, un gran ahorro para los estudiantes. Entonces hay en sí, en conclusión, para terminar mi breve comentario, existen en sí pues
aparte de situaciones y desventajas, también hay que sacarle provecho a las cosas buenas, como esta oportunidad de poder estudiar en otras universidades, de poder relacionarse con personas de distintos lugares, como ahora lo estoy haciendo. Si hubiera sido presencial, tal vez me hubiera sido un poco difícil poder brindar una charla o un comentario en una universidad extranjera, porque tal vez me hubiera sido difícil acceder a la bolsa de viajes, ¿no? Entonces, sí es una gran oportunidad y también hay que ver de diferentes maneras lo que nos está pasando. Eso sería mi breve comentario. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por su importante intervención. Finalmente, toca el turno de mi estimado amigo, el abogado Gerson Merma Abad. Gerson es editor y articulista de la revista Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del taller José Matías Manzanilla. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Laboral y Constitucional por esta misma casa de estudios. Es especialista y expositor en temas de trabajo. Él nos hablará acerca del teletrabajo y la educación virtual, las propuestas, y él, antes de empezar el evento, me había ofrecido hablar solamente 10 minutos, no 15. Así que seguramente Gerson habrá de ajustarse a estos 10 minutos. Quiero destacar que Gerson es un gran amigo mío de hace muchos años. Gentilmente tiene frecuentemente la amabilidad de invitarme a los talleres de José Matías Manzanilla, cosa de la cual, por cierto, me siento muy honrado. Adelante, Gerson, con menos tiempo del que puedas. Muy buenos días con todos. Muy agradecido al doctor Raúl Sacobarros por sus gentiles palabras. Quiero agradecer también a los organizadores de este magno evento y especialmente a la doctora Marta Monsalve, que es un referente importante en Latinoamérica de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, por lo que sin su generosa invitación no hubiera sido posible esa participación, ¿no? Como antecedente directo del teletrabajo, en el Derecho del Trabajo podemos encontrar la figura jurídica del trabajo a domicilio, que es ese contrato que celebra una persona que presta servicios remunerados en su propio domicilio con subordinación de un empleador. Fue precisamente esta subordinación lo que pudo llevar a encontrarse una nueva forma de trabajo, la flexibilidad en la contratación tan ligada a la era de la globalización. A decir de la doctora Marta Monsalve en su artículo La transformación del trabajo, el teletrabajo en Colombia, en la revista de ADAC de 2016, Jack Niles previó esta forma de trabajo como una forma de ahorrar combustible dada la crisis de petróleo en los años 70 del siglo pasado. Así su proceder se encuentra fundamentado en 3 principios: realizar una labor a cambio de un pago, hacer uso de las nuevas tecnologías y del auge de las comunicaciones, y evitar la necesidad de presenciabilidad. Su propuesta se basaba en la idea de llevar el trabajo al trabajador y no al trabajo. En el Perú, la ley 336, la ley del trabajo del 5 de junio del 2013, fue la primera regulación específica sobre esta nueva y moderna modalidad de trabajo en el país. Este marco jurídico se reguló en circunstancias en las que las nuevas tecnologías y los procesos productivos no poseían las grandes dificultades que han traído entre manos la pandemia del coronavirus. Es decir, fue una regla jurídica ideada para ejecutar el trabajo a distancia bajo circunstancias normales. A decir verdad, representaba una nueva modalidad y una nueva forma de trabajo implementada a fin de aminorar los costos y elevar el proceso productivo de las empresas en la mayoría de los casos. Es claro que el trabajo presencial tiene un costo fijo y distinto es el costo de trabajo a distancia, ya que en este el empleador ahorra espacios físicos, la energía empleada para la ejecución del trabajo, el ahorro de las remuneraciones pagadas por la realización del trabajo presencial, el ahorro en el empleo de herramientas y utensilios de trabajo, etc. La pandemia del coronavirus impulsó el establecimiento permanente de esta nueva modalidad de trabajo a distancia en casi todas las latitudes del mundo. Tanto es así que no existe lugar donde esta forma de trabajo esté ausente. Por eso, nuestro país no ha sido ajeno a encuadrar dentro de la vigente legislación la puesta en práctica de esta nueva forma de trabajo masivo. Por eso, tan luego se acentuó el mal, se empezó a implementar medidas de teletrabajo adaptadas a esta situación de emergencia nacional. Sin embargo, es de advertirse que aquello que fue tratado como trabajo circunstancial se ha convertido en permanente forma de trabajo que ha acordado un nuevo escenario laboral
con beneficios, pero también perjuicios a los trabajadores y a los empleadores, por lo que urgía, por lo mismo, adecuar la legislación a este nuevo estadio laboral. Al quedar desfasado rápidamente el marco legal de teletrabajo en Perú del 2013, se hizo a causa de la pandemia del COVID-19, se hizo necesario un cambio legislativo que se ha dado justamente en este mes, el 21 de mayo. Se ha propuesto una nueva ley, toda vez que aquella que antes del 2013 reguló la relación con el trabajo a distancia y quedó sin cubrir nuevas situaciones y modalidades de teletrabajo. De manera que se propone una propuesta legislativa que englobe estas nuevas circunstancias y otras mejores adaptadas de acuerdo a la realidad latinoamericana y especialmente la peruana. La pandemia del coronavirus ha obligado a regularizar la armonización de esta forma contractual compleja en una regulación legislativa adecuada, debido a que es claro que esta manera de trabajar a distancia llegó al Perú para quedarse. Y no existe duda de que forma ya esta nueva variedad de modalidad contractual de trabajo que con o sin pandemia se puede utilizar y ser beneficiosa tanto para las empresas, los trabajadores, el propio Estado y la sociedad en su conjunto. Dentro de esta nueva normativa se establece la regulación de la privacidad del trabajador cuando ejerce su labor en su domicilio, el tiempo exacto y controlado de la jornada de trabajo, la autorregulación de la prestación del lado del trabajador, la mejora salarial para paliar el costo de la energía empleada para hacer marchar los instrumentos acordados al trabajador para que ejecute su prestación, el derecho del trabajador a desconectarse de los aparatos con los que trabaja, la vigilancia de la salud de los trabajadores, en fin, la entrega de nuevos equipos de protección personal y utensilios para su trabajo virtual. En ese sentido, la vocación teleológica de la nueva norma se orienta a regular y adaptar la legislación del teletrabajo a la realidad y a las nuevas condiciones de trabajo y empleo que surgen, producto de las nuevas innovaciones tecnológicas y necesidades del mercado laboral, así como la flexibilidad del trabajo, adaptando la legislación vigente a una nueva regulación legal proteccionista que se adapte a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta que el trabajo a distancia ha hecho ver que posee muchos logros a favor de los trabajadores y de los empleadores. Antes que el reverso de ellos, y tratándose de una manera compleja de trabajar, fue imperativo, por lo tanto, una nueva legislación. Para concluir y expandirnos más en las preguntas, podría dar algunos beneficios y conclusiones en cuanto a esta novísima legislación en Perú. Entre los beneficios que ha traído esta nueva forma de trabajo se tiene el ingreso por primera vez en nuestra legislación de la utilización masiva de computadoras y equipos electrónicos para realizar esta labor, lo que está integrado a las personas al mundo virtual, generando una inclusión social que la humanidad no había siquiera visorado alcanzar de modo masivo como ha ocurrido hasta hace mucho, no mucho. Esta inclusión figura ahora como algo natural e importante en la vida cotidiana de los seres humanos. Por cierto, que las empresas y las entidades públicas se ven igualmente beneficiadas con este trabajo a distancia al abaratar sus costos relativos al mantenimiento de los espacios físicos empleados, al aminorarse de estos por el número escaso de trabajadores que ocupan en sus instalaciones, pero sobre todo es la ocasión de aplicar de manera masiva la ciencia al proceso productivo, debido a que el empleador deberá mejorar la ratio de la funcionabilidad de sus operaciones cuando facilita el trabajo a distancia, a fin de sacar provecho a esta innovación milagrosa que la tecnología ha traído abruptamente en el espectro laboral del medio. En ese sentido, el rol exclusivo del Estado sobre el poder empresarial que está en la base del derecho del trabajo no puede ahogar tampoco la actividad empresarial. Nuevamente, el límite de los derechos laborales es permitir la funcionabilidad de la actividad empresarial y el uso adecuado de la fuerza de trabajo dentro de ese contexto. Al lado de esto, recordemos también que el derecho de trabajo ha otorgado a los empleadores facilidades de dirección y disciplinarias que les permiten administrar los recursos humanos en su empresa, facultades que el derecho común del derecho civil no los tiene previstos. El teletrabajo ha revelado también de manera muy potente la brecha de género en nuestra sociedad. El teletrabajo con jornadas flexibles, la suspensión de clases presenciales en guarderías y colegios y las restricciones coyunturales a los trabajos de apoyo doméstico han detonado en muchos casos escenarios extenuantes para las mujeres. Bueno, como innovaciones novedosas de esta nueva norma tenemos la desconexión laboral que se ha aplicado ahora en el Perú, la innovación también importante de los cuidados a la asistencia familiar, lo cual dispone a adaptar el trabajo a una dualidad de prestaciones, las laborales propias y las de cuidado de los seres queridos postrados en desgracia de salud o por la necesidad de cuidado
de los descendientes o de los ascendientes discapacitados. Se dispone que cualquier acto que lesione este derecho se presumirá como acto de hostilización y discriminación pasible de sanciones penales, laborales y civiles. Esperamos que estos aportes sirvan para fundamentar la mejor regulación normativa integral que contribuirá al gobierno eficiente de los trabajadores que prestan sus servicios remotos subordinados por medios telemáticos y entornos virtuales, cumpliendo el sistema jurídico su finalidad de tender los carriles legales necesarios por los que transiten las empresas e instituciones públicas y privadas, cual potentes locomotoras de la reactivación del desarrollo nacional en paz laboral y justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por la exposición y por el respeto también al tiempo. De acuerdo al programa, nos quedan apenas 3 minutos para el cierre de esta primera mesa de debate. Son las 9:27 y esto debe cerrar a las 9:30. Hemos recibido 3 preguntas y como moderador me permito entender que estas preguntas en rigor ya han sido resueltas por los expositores a lo largo de sus exposiciones. Si bien es cierto, hay preguntas que están dirigidas para expositores específicos, lo cierto es que la respuesta está involucrada en las exposiciones de los participantes, de los expositores posteriores. Entonces, ya están contestadas con las disculpas de las personas que preguntan y el agradecimiento, por cierto, a su interés. Para cerrar esta mañana, algunos comentarios finales. Me ha gustado muchísimo ver en un evento académico no solamente la referencia al derecho del trabajo, sino también a la educación. Como Leopoldo, nuestro estimado decano, Marta, yo como profesores, ha llegado ya el profesor Javier Suárez también, vemos cómo el teletrabajo es importante, tan importante para la gestión de la enseñanza en este momento. Yo les cuento algo, han hablado varios de ustedes a propósito de la locación. Yo estoy aquí ubicado en un ambiente de mi casa. Mi hija está ubicada en otro. Yo estoy en este momento como moderador en este evento. Mi hija está como alumna de un doctorado a distancia. Está en clase en este momento a escasos metros de donde yo estoy ubicado. Tenemos a veces que repartir la casa. Mi hijo mayor también trabaja desde aquí para gestión de eventos que él realiza en otro ambiente. Entonces tenemos más o menos que turnarnos para no cruzarnos. ¿Cómo se escucha cuando uno tiene el micro encendido? Muy gracioso, me ha encantado mucho cómo ustedes se refieren hasta el ladrido del perro. Eso sucede. En un evento en el que me invitaron para una universidad de Ecuador, yo tuve aquí en el lugar en el que vivo una gresca familiar. Tuve que interrumpir mi exposición para ver qué ocurría y que eso no afectara algún tipo de seguridad. Cosas que ocurren, pero en fin, tenemos todos que adecuarnos. Algo que quiero destacar también es la importancia de nuestro estimado decano, el doctor Víctor Enrique Toro, que ha tenido la amabilidad, la paciencia, la atención de estar presente a lo largo de las exposiciones de todos y cada uno de ustedes, igual que la del profesor Gamarra. No es usual que una autoridad universitaria, un profesor principal como Leopoldo, participen en las exposiciones de sus discípulos. A veces se limitan a su intervención y se marchan, y creo que eso es sumamente rescatable. Entonces, también la gran cantidad, algo que quiero destacar para tanto joven que nos acompaña, la gran cantidad de ofertas educativas que existen para la educación a distancia. Aquí mis hijos me comentan, evidentemente por la edad están informados, cómo las instituciones educativas internacionalmente ofrecen becas y las becas se pierden porque no hay postulantes. Yo no creo que sea un tema de idiomas, es un tema de falta de búsqueda. Así que queridos jóvenes, queridas jóvenes, busquen, que seguramente van a encontrar la información adecuada. Y termino con esto. Han destacado, han hecho el contraste entre la educación presencial y la educación a distancia, ¿no? Cuando uno está presente en clase y el profesor formula una pregunta, cuando los chicos no quieren contestar, desvían la mirada, que el profesor no me mire. Como dicen ahora, evitan el visual contact, ¿no? No quieren que los vean. Bueno, el equivalente de eso ahora es apagar la cámara. Cuando un chico o una chica no quiere que le pregunte, simplemente apaga la cámara y ahí tendremos que estar, como dice Leopoldo, no sabemos si están presentes o si no están presentes. Muy bien, con esto termino
mi intervención. Doy por cerrado este evento de esta mañana. Queridísima Marta, como siempre, muchas gracias por estos eventos y le daremos pues prontamente el pase al profesor Javier Suárez de República Dominicana para la gestión de este evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Raúl, por la magnífica conducción. Gracias a todos estos queridos amigos. Un gran abrazo, los aportes magníficos. Gracias, señor decano. Gracias, Leopoldo, Gerson. Un fuerte abrazo.